tercera llamada. Muy buenos días y vayan tomando asientos, vayan avisando a todo su equipo, a todos sus amigues, a toda la banda que les acompaña porque vamos a dar inicio a este tercer y último día del sexto encuentro de liderazgos políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe, y no por eso estamos en un mood tristes, en un mood tranquiles, no, estamos muy felices, estamos muy contentes porque esta plenaria tocará hablar de qué ocurrirá en los próximos 2 años. Y es muy importante iniciar este último día del encuentro con la plenaria anticipando lo que nos espera en los próximos 2 años. Gestionar el cambio para garantizar los derechos humanos de nuestra comunidad requiere discusiones serias sobre los avances, retos y problemáticas que enfrentamos en toda nuestra diversidad. Este encuentro de líderes internacionales ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, anticipar respuestas a desafíos futuros y abordar temas críticos como la democracia, derechos LGBTI, pandemias, acceso a medicamentos, seguridad y migración. Y por supuesto, para hablar de estos temas, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestros invitados. Y es por ello que recibamos con cálida bienvenida a Carolina Giraldo. Ella es de Colombia y por favor, fuertes aplausos. Historiadora, politóloga. En su paso por el Consejo de Pereira, Risaralda dio luchas fuertes a favor del medio ambiente, denunció frente y sin temor a los corruptos y fue autora de la política pública para las mujeres que hasta entonces no existía en la ciudad. Llegó al Congreso porque muchos de los temas que ha promovido en su ciudad requieren de una atención nacional. Creó la primera comisión de la diversidad LGBTIQ+ que ha existido en el Congreso de la República y lidera temas de género desde la Comisión de la Mujer. Otro fuerte aplauso, por favor. Ahora recibamos con esta también cálida bienvenida. Ella es Gloria Cariaga. Desde México, lesbiana feminista, maestra en psicología social por la UNAM, coordinadora general de la Fundación Arcoíris, profesora de la Facultad de Psicología en la UNAM, ha sido cofundadora del Programa Universitario Estudios de Género, cosecretaria general de Liga, directora del Programa de Sexualidad y VIH en la CNDH, reconocida por su trabajo en derechos humanos a nivel local e internacional. Otro fuerte aplauso, por favor. Recibamos cordialmente y de igual forma a Simi Larra desde Brasil. Secretaria Nacional por los Derechos de la Población LGBTIQA+, que forma parte del Ministerio de Derechos Humanos. Ella es la primera secretaria nacional travesti del gobierno brasileño. Sí, es la afiliada al Partido de los Trabajadores. Fue la primera coordinadora general travesti para la promoción de los derechos LGBT de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en el gobierno de Dilma Rousseff, y también coordinó el programa Transciudadana del Ayuntamiento de Sao Paulo. ¡Fuerte los aplausos también para ella! Por supuesto, recibamos también con un caluroso aplauso. Él es Andrés Treviño desde México. Defensor tapatío de derechos humanos, centrado en la promoción de políticas públicas de inclusión, igualdad y no discriminación de la población LGBTTIQ+. Andrés es director de diversidad sexual del gobierno de Jalisco, desde donde ha impulsado la implementación de un mecanismo de atención a víctimas de discriminación, el reconocimiento del derecho de la identidad de infancias y adolescencias trans,
la prohibición de las terapias de conversión y la garantía de derechos civiles como el matrimonio igualitario y la adopción sin discriminación. Otro fuerte aplauso para Andrés Treviño, por favor. Y en la moderación recibamos con otro fuerte aplauso desde España, José María Núñez, por favor. Economista y profesor de la Universidad de Extremadura, presidente de la Fundación Triángulo, fundada en 1996 para conseguir la igualdad de derechos políticos y sociales de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Además, es miembro del Comité Permanente del Consejo Estatal LGBTI del Ministerio de Igualdad. ¡Fuerte los aplausos! Por último, pero no menos importante, fuerte los aplausos porque él viene desde Brasil, Javier Constante. Ha sido presidente del DOE en Brasil y América Latina desde finales del 2019. En el 2022, Javier Constante recibió el trofeo de los premios OUTIE por primera vez en la categoría Defensor Global del Año LGBTIQ por su liderazgo en iniciativas para incluir a las personas LGBTIQI+, y en el mercado laboral. El ejecutivo también fue incluido una vez más en la lista Top 100 de ejecutivos LGBT más reconocidos por la lista de modelos a seguir LGBT sobresalientes en el 2022, donde ha sido mencionado por tercera vez consecutiva. ¡Fuerte los aplausos! Y de esta manera damos inicio. El micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Creo que se escucha bien. ¿Sí? Muy buenos días. Bon día. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a comenzar. Bueno, y muy obrigado. Muchas gracias por estar aquí a pesar de anoche. Muchos, muchas, haber acabado muy tarde. Que lo sabemos. Tenemos control. Bueno. Muy buen día, muy buenos días y obrigado a los 5 panelistas, las 5 panelistas por estar hoy aquí. Por supuesto, a vosotros, vosotras, vosotres. Para mí es un inmenso honor estar aquí. Creo, no sé si me equivoco, si hay alguien más que salude, pero creo que soy el único que viene de España, me parece. Es un honor saludaros y... Básicamente es un inmenso honor estar aquí y siento profunda, de verdad, lo digo con convicción, quienes muchos me conocéis desde hace muchos años de activismo, de compartir experiencias, de compartir agenda. Siento profunda admiración por el trabajo que hacéis y por la capacidad que tenéis como región, como continente, de comunicar, de dialogar, de reuniros, de encontraros. Os aseguro, lo decía ayer y antes de ayer con muchos de los que he podido conversar, amigos, amigas, amigues, en estos 2 días previos, estamos en el cierre, como nos han dicho bien antes. Siento profunda admiración por este encuentro porque creedme que este tipo de diálogos tan grandes de continente, con 45 países aquí reunidos, 45 países, y casi 700 personas, o incluso alguna más. He oído varias cifras, pero rondaban las 700 personas, ¿no? Algo así me dice Iván. Algo más de 700 personas. Es impresionante que podáis reuniros así, que podáis dialogar, que podáis debatir, discutir sobre cómo enfrentar el contexto de odio tan complicado, tan complejo, tan duro al que nos enfrentamos, que viene siendo de largo recorrido y sabemos, las personas LGBTIQ, sabemos que tenemos mucho tiempo de enfrentar nuestras muchas hostilidades, muchas dificultades. Todos venimos de territorios donde siempre venimos de la ilegalidad. En todos nuestros países hemos sido ilegales. En 1/3 del planeta todavía lo seguimos siendo. Que no se nos olvide ese dato. Estamos en los países más privilegiados, más o menos cada país, pero más privilegiados. 1/3 del planeta. Y si no contamos los países y contamos los habitantes, la mitad del planeta no permite que podamos amar, que podamos ser, que podamos sentir, que podamos enamorarnos, que podamos disfrutar nuestros cuerpos
con absoluta libertad. No se nos olvide ese referente. Pero de verdad, enhorabuena por este encuentro, enhorabuena desde lo que me toca, que es representar humildemente a mi país y a mi organización, que es Fundación Triángulo. Agradeceros la posibilidad de estar aquí y de poder aprender de vosotros, de vosotras y de vosotros. Y si me permitís, vamos a ir dando paso ya al panel con los 5 panelistas de lujo que tenemos. Y me vais a permitir que por puro reconocimiento a la trayectoria, al recorrido histórico y a lo que nunca tenemos que olvidar, que es esa memoria de los que antes han peleado por nosotros, nosotras y nosotres, le demos la palabra y un aplauso grande a Gloria Careaga. Además, no podemos olvidar que ella es, igual que Andrés, del país anfitrión. Hombre, parece bastante razonable que, si os parece, arranquen la conversación ellos dos, ¿vale? Vamos a darle la palabra primero a Gloria, y después a Andrés y luego el resto de los intervinientes, pero vamos a introducir mínimamente la cuestión. El planteamiento, solo como una pequeña orientación inicial, sabéis que hay varias cuestiones. Vamos a hablar en este panel sobre cómo podemos enfrentar los retos a los que hoy en día se enfrenta nuestra agenda. Hablamos de un ambiente de odio creciente, de muchísima hostilidad, todos lo estamos viendo. Sabemos que los movimientos antiderechos crecen en todo el mundo y además están hiperfinanciados y tienen mucha fuerza y mucho poder, creciente además. Os lo digo con verdadero conocimiento de causa de mi propia experiencia local, donde lamentablemente mañana, que tenemos elecciones, probablemente haya un gobierno con la ultraderecha adentro. Esperemos que no sea así, esperemos que toda vuestra energía esté en que eso no pase, igual que nos estamos peleando para que así sea en nuestro país. Pero lo cierto es que vivimos en un entorno en el que en todos los países, en todo el mundo, desde luego en los países que están aquí representados, Colombia, Brasil y México, y también los vuestros, los míos, los nuestros, crecen los delitos de odio y, peor que eso, antes crecen y se legitiman los discursos de odio. Porque si no crecieran los discursos, no veríamos cómo se ven legitimadas determinadas agresiones sistemáticamente crecientes en nuestros países. La reflexión que planteamos es cómo enfrentar eso como políticos, políticas y activistas. Porque aquí estamos representantes políticos, cargos electos y también muchos activistas, y ese es el planteamiento inicial que queremos plantear en el debate. Haremos una primera ronda de intervenciones y después seguiremos ahondando en otras cuestiones. Si al final queda tiempo, podremos permitir alguna pregunta del público, pero solo si al final queda tiempo, que hemos empezado un poquito tarde. Así que comenzamos. Gloria, por favor. Muchas gracias, buenos días, buenas a todas las personas que están acá. Primero, quiero agradecer la oportunidad de estar en este panel, realmente compartir el espacio con representantes de gobiernos de países que están haciendo un gran esfuerzo realmente por marcar una ruta para la región. Me parece que es un privilegio, ¿no? Creo que efectivamente, como señalas, uno de los desafíos más importantes que podríamos decir es este avance que la derecha está teniendo a nivel global. No es un problema de América Latina, es un problema que nosotros vemos como incluso Europa, que por mucho tiempo fue marcado como la región hacia donde mirábamos por los derechos humanos. Hoy día muchos gobiernos están posicionándose en contra de los derechos de ciertos sectores de la población, y no solamente con posturas, vamos a decir, conservadoras, yo diría que incluso fascistas, ¿no? Con un discurso fascista de aniquilación, de acabar con ciertos sectores de la población, no reconociendo precisamente la diferencia como algo que es propio de lo humano. Lo humano es lo que realmente nos identifica como personas y es aquello a través del cual podemos enriquecernos todos los días. Es decir, la diferencia es algo a lo que ciertos sectores, sobre todo los grupos más conservadores, le temen, que miran a la diferencia como un enemigo, como un riesgo para la sociedad, sin reconocer que es la diferencia lo que nos enriquece y lo que nos hace humanos, y que eso es lo que tendríamos que reivindicar permanentemente. Y en ese sentido me parece que desafortunadamente para América Latina podríamos decir que la definición de quiénes son los gobiernos que van orientando
una perspectiva de mayor inclusión, de mayor respeto, de derechos humanos, podríamos decir, en general, cada vez se convierte en una situación más compleja incluso de entender, de analizar, porque hoy día ser de izquierda o ser de derecha parece que ya no tiene sentido, ¿no? El definirse como izquierda no necesariamente nos garantiza que va a comprometerse con la construcción de una sociedad progresista que proteja los derechos y el bienestar de todas las personas. Entonces, estas definiciones de izquierda-derecha hoy resultan mucho más complicadas. Si bien podríamos decir que habemos quien nos definimos de izquierda desde hace mucho tiempo y mantenemos esos principios, sabemos que hay por ahí algunas voces que no necesariamente están reflejando aquel compromiso que asumieron en un determinado momento. Y eso lo tenemos también que destacar y criticar claramente, ¿no? Entonces creo que lo que estamos viviendo en la región también son precisamente estos caudillismos, estos gobiernos que de pronto están atacando principalmente a la organización social. Somos las organizaciones sociales que nos hemos convertido para muchos gobiernos en la amenaza más importante. Y eso me parece terrible, puesto que somos las organizaciones sociales quienes venimos precisamente de esos grupos marginales, vulnerabilizados, quienes traemos esas voces, esos análisis que permitan conocer la realidad que existe en el país. Como sabemos, pues muchos de los gobernantes tienen una mirada velada, yo diría, de la realidad y porque muchas de las voces que están cerca les manifiestan lo que los gobernantes quieren escuchar y no la realidad que estamos enfrentando. En ese sentido, efectivamente, los crímenes contra personas LGBT son una realidad desastrosa para nuestra región. El que Brasil y México sigan siendo señalados como los países con los mayores índices de criminalidad resulta muy lacerante para nuestra población. Es verdad que las cifras que se ofrecen son cifras brutas, que no son cifras relativas, y que en eso tendríamos también que tener mucho cuidado. Si nosotros hacemos un análisis relativo de las cifras, yo podría decir que Honduras es el país más peligroso para las personas LGBT, que aunque tienen menos cifras, pero su población es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendremos que ser como más precisos, ¿no? Nosotros, en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, con el que estamos trabajando, tenemos precisamente la necesidad de estar identificando cuáles son esas problemáticas. Y para nosotros, le decía yo a la compañera, el vínculo con Colombia Diversa y con Caribe Afirmativo ha sido muy importante para dar cuenta no solamente de la criminalidad que hay en nuestros países, sino hoy cómo nos ha tocado también el fenómeno de la desaparición. La frase de estamos en todas partes, que hemos levantado permanentemente para que se nos reconozca en nuestra ciudadanía plena, que se reconozca que no somos solamente las personas en el closet ocultas o las personas en la fiesta, sino que somos ciudadanas y ciudadanos que contribuimos a la construcción de nuestra sociedad. Me parece que esa cifra de estamos en todas partes también se refleja en los padecimientos que la población tiene, el incremento de la pobreza, la desaparición, que hoy viene a ser, por lo menos para México, una lacra muy, muy importante. Ustedes sabrán que en México tenemos más de 110,000 personas desaparecidas y que afortunadamente para nosotros hemos logrado que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas incluya ya el criterio LGBT para que se reconozca que nosotras somos parte de ese fenómeno y que el gobierno tiene la obligación de atender también y de buscar y a identificar a las personas desaparecidas. Entonces creo que lo que necesitamos hacer precisamente con lo que estabas planteando es que necesitamos una mejor articulación. Yo podría decir, México es después de Brasil, yo pienso, México es uno de los países que tiene el movimiento LGBT de los más grandes del mundo.
Brasil, por supuesto, tiene una organización mucho más amplia, mucho más sólida que nosotros, pero el que en México se celebren alrededor de 180 marchas de orgullo en junio, nos está hablando de la cantidad de gente que organiza esa marcha. ¿Cuántas organizaciones están involucradas para organizar ese número de marchas? Entonces, tenemos un movimiento muy fuerte, pero que necesitamos realmente construir alianzas, fortalecernos, profesionalizarnos, y que eso no se entienda como tener que ir a la universidad, sino desarrollar las capacidades y las habilidades que nos permitan una incidencia más fuerte con el gobierno, y a nivel local y a nivel nacional, incluso a nivel internacional, diría yo, porque necesitamos estar presentes. O sea, estamos en todas partes, tiene que ser una voz que esté en todos los lugares y que sea escuchada por los distintos gobiernos. Entonces creo que nuestro fortalecimiento es una tarea muy importante que tenemos ahí que hacer, pero también me parece que necesitamos levantar la voz más frecuentemente. Como sabemos, muchas veces, por lo menos en México, el nivel de denuncias es muy bajo. Y en ese sentido, el tener estas redes, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio tiene 64 organizaciones y ya en varios de los estados tiene sus propias redes para estar monitoreando qué es lo que ocurre en cada uno de los estados. Entonces necesitamos tener esa voluntad de estar alertas, de denunciar, de levantar la voz y de decir aquí estamos y demandamos. Yo creo que esa es una tarea muy importante, además de los vínculos que podemos establecer con otros movimientos sociales. Solos no vamos, o sea, siempre decimos no estás sola. Esa es una frase también que llama a acompañarnos, ¿no? Entonces, nosotros como movimiento LGBT solos no vamos a llegar a ninguna parte. Somos una fuerza, sí, pero necesitamos fortalecernos con otros movimientos. El movimiento de derechos humanos, el movimiento feminista, el movimiento afro, el movimiento indígena. No, yo creo que tenemos muchos recursos con los que podemos dar pasos firmes, pero eso también necesita de nuestro propio fortalecimiento, del reconocimiento de nuestro propio racismo, sexismo que tenemos al interior de nuestras fuerzas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestra, y enhorabuena por ese premio Felipa de Sousa del año pasado por parte de Outright y el CNSEC y otros tantos reconocimientos que mereces. Bueno, seguimos en México. En este caso, toma la palabra Andrés Treviño. Él dirige actualmente la política LGBT en Jalisco, pero también tiene una trayectoria activista como muchas de nosotros y nosotras en este tiempo. Andrés, cuando quieras, por favor. Bien, muchas gracias. ¿Me se escucha? Sí. Muchas gracias, José, por la presentación y bueno, a todas las que hicieron posible este encuentro, que sin duda ha sido fabuloso poder reunirnos y interlocutar, conocer lo que están haciendo en otros países. Yo me voy profundamente inspirado por la delegación brasileña, por lo que están haciendo en otros países, por cada una de ustedes en Colombia también. Y bueno, creo que ese es el éxito de un espacio como este, ¿no? Que podamos nutrir nuestras luchas a partir de reconocernos entre nosotras y de tomar lo valioso de cada una de sus formas de hacer política, que son todas bellas y todas importantes. El nombre de este panel, ¿no?, parte de la premisa de anticipando lo que nos espera en los próximos 2 años. Y yo creo que no podemos hablar del futuro sin entender profundamente el presente y reconocer el pasado. Hoy tenemos en México la oportunidad histórica de derrumbar las barreras para ocupar los espacios que históricamente nos han sido negados. Pero esto no es casualidad, es el resultado de al menos 45 años de incidencia política constante. Recordemos que en 1978 el Frente de Acción Homosexual Revolucionaria irrumpió en la celebración del Día de la Revolución Cubana, un evento importante para el Partido Comunista Mexicano en aquellos años, y desde entonces empezó a presionar
para que en las elecciones federales de 1982 hubiera candidaturas de personas abiertamente homosexuales. Así es como la campaña de Rosario Ibarra de Piedra, la primera mujer candidata a la presidencia en México, se nutrió de muchas diputaciones de personas en ese momento abiertamente homosexuales en la Ciudad de México, en Tijuana, en Colima y también, por supuesto, en Jalisco. A lo menos desde 1982 hemos estado en la boleta, pero desde entonces y hasta ahora hemos estado subrepresentadas en los órganos donde se toman las decisiones. Así como en el 82 hubo esta campaña, recordemos que en los 90 el PRD surge con un compromiso para la diversidad sexual, de donde emana pues, la diputación de Patria Jiménez, la primera mujer abiertamente lesbiana diputada en nuestro país. Después, los 2000 tuvieron pues la construcción de un proyecto progresista socialdemócrata, México Posible. Acá está Amaranta regalado, una de las primeras candidatas mujeres a nuestro país, quien acompañó también la candidatura presidencial de Patricia Mercado, un proyecto que puso sobre la mesa la necesidad de tener una agenda de derechos humanos, que evolucionó al 2009 en otro proyecto socialdemócrata que en Guadalajara lanzó el primer candidato abiertamente gay a la alcaldía de Guadalajara. Por aquí andan Luis Genaro, algunos de los que estuvieron participando en ese proceso histórico del 2009. En 2018 recordemos que llegaron diputadas abiertamente lesbianas como Lucía, como Celeste, la propia construcción de Morena, un partido que no niega nuestra existencia, que no tiene un discurso de odio, que hoy si hacemos un balance sobre lo que el presidente ha hecho, pues deja mucho que desear con la expectativa que se planteó en 2018, pero que también construye un escenario en el que hoy los discursos de odio no están en el púlpito presidencial, en el que hoy los discursos de odio no se avecinan a una campaña presidencial del 2024. Recordemos que en 2021 personas como Salma y muchas otras lograron las cuotas arcoíris. También MC fue el partido que más candidaturas abiertamente LGBT postuló en 2021, y en Jalisco, en el proceso electoral local de 2021, logramos que el órgano electoral permitiera a las personas candidatas visibilizar libremente su orientación sexual o su identidad de género. ¿Eso que nos arrojó? Que en 2021, en el proceso electoral local de Jalisco, hubo 80 personas de la diversidad sexual participando a regidurías, a diputaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ahí, que tenemos 45 años disputando los puestos de decisiones, pero que no lo hemos podido hacer en igualdad de condiciones. Hoy en México tenemos un contexto muy favorable, un marco de protección jurídica muy robusto. Somos uno de los únicos 11 países del mundo que tiene una protección constitucional contra la discriminación. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que en este país está prohibida la discriminación por muchos motivos, entre ellos la identidad de género y la orientación sexual, y también establece un bloque de constitucionalidad en el que en México los tratados internacionales en materia de derechos humanos son norma nacional. Y eso nos ha permitido tener estrategias de litigio estratégico que hoy han hecho que el matrimonio igualitario sea una realidad en los 32 estados del país. El matrimonio igualitario es un derecho asegurado en todo el país, pero también 21 estados tienen ya asegurado el derecho a la identidad de género de las personas trans. 15 estados han prohibido ya las mal llamadas terapias de conversión, y vemos que recientemente al menos 3 estados han estado legislando acciones afirmativas en la ley electoral. Hablo de la Ciudad de México, de Querétaro y recientemente Jalisco. Esta incidencia es palpable, esta incidencia es real. ¿Y por qué es importante que ocupemos los espacios? Y voy a hablar de Jalisco como ejemplo. Hace 5 años que a mí me nombraron director de diversidad sexual en el gobierno de Jalisco, la gente me decía: no vas a poder hacer nada en un estado que es conservador. La gente, todas, repetimos una y otra vez el cuento de que Jalisco era un estado conservador, porque por muchos años la élite conservadora que gobernaba quiso imponer una narrativa de que la sociedad era tan conservadora como ellos, algo que no es la realidad, pero que muchas veces nosotras mismas les creemos, y eso nos hace bajar la guardia, soltar la lucha, y no es así. Tenemos que desmontar esas narrativas mentirosas de que la sociedad es tan conservadora como los partidos. ¿Y cuál es una prueba de esto? En tan solo 5 años, Jalisco pasó de ser considerado uno de los estados más conservadores a hoy ser un referente latinoamericano en materia de derechos humanos, siendo el único estado de todo el país que garantiza el derecho a la identidad de las infancias trans. En estos 5 años logramos saldar la deuda histórica avanzando en el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias de conversión, la garantía de la adopción sin discriminación,
como les decía, el decreto que garantiza el derecho a la identidad, pero también se traduce en otras acciones del gobierno ejecutivo. Tenemos un manual para registros civiles, tenemos una guía de trámites para la atención de las personas trans en el Servicio Público de Jalisco, que les permite a las personas trans navegar otros trámites del gobierno que vienen después de cambiar tu documento de identidad. Recientemente, hace 2 días, se publicaron los resultados del primer programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil LGBT, una bolsa de $1.500.000 para financiar proyectos de 10 organizaciones de la sociedad civil, porque la única forma que tenemos de asegurar que la puerta que se abrió se quede abierta es que exista una sociedad civil fuerte, que exista una sociedad civil capaz de incidir, que tenga recursos, que el activismo sea un trabajo digno, que sea un trabajo remunerado. Que el gobierno recupere la confianza en las organizaciones de la sociedad civil que se ha perdido en el gobierno federal en los últimos años. Hace poco hicimos una encuesta de la mano de YAJ, una organización con la que hemos trabajado muchísimo para alcanzar todo esto que les enuncio. La encuesta sobre diversidad e inclusión en el Servicio Público de Jalisco es una encuesta que nos da muchísimos datos, pero nos arroja un dato que para lo que estamos discutiendo hoy es súper contundente. Esta encuesta nos arrojó que en Jalisco 1 de cada 8 servidores y servidoras públicas se identifica como parte de la población de la diversidad sexual. Esto quiere decir que estamos en todos los espacios, que siempre hemos estado ahí, pero que muy probablemente muchos de este 1 de cada 8 trabajan en el servicio público desde el closet. Recordemos que hoy en México el 50% de las personas no es abierta acerca de su orientación sexual en el trabajo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper el silencio, permitirle a las personas de la diversidad sexual ser servidoras públicas con orgullo. Y si hemos podido avanzar todo esto en Jalisco, pues no es solamente gracias a mí, no es gracias a un partido, no es gracias a un gobierno. Me gustaría que todas las personas que son de Jalisco, que son muchas, se pongan de pie. Un aplauso para ellas, porque la forma de combatir los discursos de odio es con nuestra presencia. Las personas que odian no tienen las agallas de odiarnos viéndonos a la cara. Nos odian en las redes sociales, nos odian a puerta cerrada, pero cuando estamos en la mesa, y se los digo por experiencia, no se atreven a odiarnos viéndonos a los ojos. Por eso tenemos que estar ahí, por eso tenemos que ocupar los espacios. Y gracias a todas y cada una de ustedes, compañeras jaliscienses, porque son ustedes, desde Movimiento Ciudadano, desde Hagamos, desde otros partidos, desde la sociedad civil, quienes con su presencia, con su existencia, están cerrándole la puerta a esos políticos conservadores que quisieron vendernos la idea de que la sociedad no estaba lista para garantizar nuestros derechos. Ahora sí, aterrizando un poco en el futuro, pues ya hablamos que tenemos estas herramientas jurídicas, que tenemos este bloque de constitucionalidad, que tenemos todo este contexto, pero para mí lo más importante que tenemos hoy es que tenemos ancestras, es que tenemos memoria. La memoria nos da identidad, nos da pertenencia, nos da orgullo. Y en 2024 vamos a transformar ese orgullo en poder político. En México, estoy convencida que en 2024 seremos electas muchísimas personas de la diversidad sexual en todos los niveles y en todos los partidos. Y tenemos 2 principales retos, las personas de la diversidad sexual que aspiramos a ocupar un cargo de elección popular. ¿Y cuáles son? El primero, reconocer que somos maricas, que somos lesbianas, que somos trans, antes de ser militantes de un partido político, y que tenemos que tejer una agenda por nosotras, con todos los partidos y con las compañeras militantes de la diversidad de todos los partidos. Lo que pasó ayer aquí de polarizarnos entre nosotras, a mí me parece que es inaceptable. Somos disidencias antes de ser militancias. Y el segundo reto que tenemos, y con esto termino mi primera intervención, es que las personas de la diversidad sexual debemos dar un paso y pasar de hablar sobre nuestras agendas, sobre nuestros derechos, a poder incidir en las conversaciones más grandes que este país necesita. Estoy hablando de seguridad social. Necesitamos asegurar una agenda política que nos permita a todas llegar a viejas con un techo, llegar a viejas con una pensión, llegar a viejas con una seguridad social, con un sistema de salud que no tenga desabasto. Necesitamos cuestionar nuestro modelo económico, ponerles impuestos a los ricos, tener más presupuesto público para financiar estrategias que erradiquen las brechas de desigualdad, y lo tenemos que hacer de la mano de la sociedad civil.
Tenemos que tener una discusión sobre la seguridad, tenemos que terminar con la maldita militarización que afecta primero a quienes ya estábamos en una condición de desigualdad. Y por supuesto que tenemos que poner sobre la mesa el cambio climático. No hay derechos si no hay planeta. Ya lo veíamos con una encuesta que hizo Jack. El impacto diferenciado de las crisis sanitarias, como lo fue la del COVID, es mucho más crudo en aquellas poblaciones que ya estábamos en una condición de desigualdad. Entonces, demos el paso y pasemos de garantizar nuestros derechos a incidir en las grandes conversaciones que en este país son necesarias y que no se están teniendo. Muchísimas gracias. Yo no sé vosotros, pero yo veo un futuro diputado nacional aquí, ¿eh? Gracias, de verdad, gracias, Andrés. Y gracias por esa motivadora idea de plantar cara de frente, mirada a mirada, a los que nos odian. Porque de verdad tienes razón, no se atreven a replicarnos, a lanzarnos mensajes de odio cuando estamos plantados frente a la cara, tal como somos. Eso es una verdad impresionante. Bien, seguimos. Y de México, este maravilloso país que nos acoge, vamos a pasar a otros dos países que también ahora tienen una situación favorable después de haber pasado por momentos muy complicados a lo largo de su historia. Todos recordamos los 4 años realmente horribles de Brasil con Bolsonaro y recordamos cómo, y vemos con admiración, por lo menos yo, desde Triángulo, con absoluta admiración, cómo un país como Colombia se ha sabido levantar frente a años de hostilidad y de verdadera dureza para sus vidas. Os aseguro que como organización es un honor acompañar a varias organizaciones. Me permito destacar aquí con inmenso cariño a los compañeros y compañeras de Caribe Afirmativo, porque han hecho como sociedad civil un trabajo realmente emocionante, realmente emocionante. Pero el trabajo activista y civil, que es fundamental para el crecimiento de Colombia y para ser referente de cómo se construye un país y cómo se construye la diversidad desde la paz, reconociendo la diversidad en el acuerdo de paz, que es un hito, porque no hay otro documento en el mundo que reconstruya y haga crecer a todos los ciudadanos de un país incorporando la diversidad sexual LGBTI. Hoy, para representar a este país, está aquí con nosotros Carolina Giraldo. Tuve la suerte de conocerla anoche tomando unas copas en la embajada de mi país y ella, aparte de política y de lesbiana visible, es una tremenda comprometida con los derechos LGBT porque ha sido la promotora de los planes de diversidad y de las políticas públicas, no solo en su propia ciudad, sino también en Colombia y ahora, como diputada electa, también ha promovido la creación de una comisión LGBT dentro del Parlamento. Creo que nos interesa mucho escucharte, así que, por favor, Carolina, cuando quieras. Bueno, pues un placer, una felicidad de estar aquí. Difícil hablar después de tremendo respaldo de Jalisco, pero aquí la barra de Colombia que también se haga sentir. Bueno, yo quiero hablarles un poquito de contexto para luego pasar específicamente a la pregunta que se nos hace que tiene que ver con qué hacer con esta movida antiderechos o de discursos de odio que se está planteando en algunos de nuestros países o en todos nuestros países. Primero, Colombia. Les cuento desde lo anecdótico. Yo soy historiadora, soy politóloga. Cuando estaba en la universidad, terminando la universidad, hice una tesis sobre cómo eran las relaciones homoeróticas en el periodo colonial y de ahí pasé al activismo y en el activismo empezamos a radicar o ayudar a radicar en el Congreso de la República proyectos de ley a favor de derechos de parejas del mismo sexo. Y fue la primera vez que pisé el Congreso de mi país. Lo pisé y dije, no volveré. ¿Por qué? Porque yo estaba estudiando, me estaba graduando, pero dije, este definitivamente es el escenario donde no vamos a avanzar. Y efectivamente, así fue durante muchos años en Colombia. Todo lo que hemos ganado, matrimonio igualitario, adopción, casi todos nuestros derechos han sido a través de la Corte Constitucional, no a través del Congreso.
el Congreso no ha legislado para nuestra población, a favor de nuestra población. De hecho, la Corte exhortaba al Congreso, le decía, por favor, legislen, hagan algo, pero por el Congreso era imposible pasar algún proyecto de ley. Bueno, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a organizarnos a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, pero muchas también a nivel local. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a la incidencia en lo local, porque lo nacional, bueno, tratábamos, pero era más difícil. En la incidencia local hemos tenido éxito en la creación de diferentes políticas públicas. La primera que yo tuve el honor de coordinar cuando estaba empezando, la de Bogotá, pero también muchas en el resto del país. Y nos dedicamos también a empezar a tener pinitos para ser electos. Y aquí tenemos la presencia de una edilesa, tenemos la presencia de concejales. Yo fui concejala de mi ciudad, Pereira, después de estar en Bogotá decidí volver a mi tierra y fui concejala de mi ciudad, donde promovimos la política para la equidad de género, para la diversidad sexual, que hoy es una realidad también. Pero lo nacional nos parecía muy difícil, seguía siendo ese terreno árido. En 2019 tuvimos un hito fundamental en términos electorales y es que Bogotá la gana una alcaldesa lesbiana que todavía está en funciones hasta diciembre de este año. Y bueno, llegó la hora finalmente de tener un gobierno pro derechos a nivel nacional. Muchas organizaciones, muchas personas simplemente dijeron, ya es hora, ya no más de tener estos gobiernos que si no nos retroceden, por lo menos si nos paran o no nos dejan avanzar como deberíamos estar avanzando. Y tenemos hoy por primera vez en el país un gobierno abiertamente pro derechos. Entonces hemos conseguido un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, un artículo para que se registren las violencias hacia nuestra población. Hemos conseguido que se constituya, en donde hace parte, por supuesto, nuestra población, el Ministerio de la Igualdad, y creo que ese es un avance importante. Hemos conseguido que haya más personas abiertamente LGBTIQ+, como parte del gobierno. Entonces tenemos un ministro de Justicia que es abiertamente gay, tenemos un director del ICETEX que estaba por acá, Mauro Toro, que fue congresista y ahora es director del ICETEX, tenemos cónsules como el que está en México, y bueno, eso hace que también este asunto de estamos en todas partes, también estamos en todas partes del gobierno. Y lo que pasó en el Congreso es que, aunque antes habíamos tenido unos antecedentes muy importantes como el de Mauro Toro o el de Angélica Lozano, es decir, unos electos importantes representantes, eran muy poquitos. Y las elecciones pasadas logramos tener una bancada la más grande de la historia, y gracias a eso, cuando yo llego al Congreso, como parte de esa bancada, digo, pues hay que crear una comisión para que nos articulemos, para que articulemos con sociedad civil, para que empecemos a ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer, que queremos hacer para saldar esa deuda de un Congreso que nunca ha hecho nada por nuestra población, a pasar a tener un Congreso que por fin legisle a favor de nuestra población. Y ese es el gran reto que tenemos en Colombia. Entonces, en este momento estamos pasando un proyecto de ley de prohibición de terapias de conversión, procesos que hay que recoger, legado de Mauricio Toro, que con orgullo llevamos desde la comisión y que ya pasó comisión primera. En el Congreso anterior ni siquiera se había logrado discutir. Aquí ya se discutió y tuvo una primera aprobación. Nos faltan todavía 3 debates, mucha barra, por favor, desde toda América Latina, porque necesitamos sacar esto adelante. Y estamos trabajando con la sociedad civil para pasar también una ley integral trans. Y esas, digamos, que serían las 2 apuestas importantes desde el Congreso de Colombia para saldar esa deuda y decir, no solo la Corte, no solo con la Corte se puede contar, sino que ahora con el Congreso y con el gobierno también se puede contar en Colombia. ¿Qué nos hemos encontrado? Porque claro, tenemos estos avances y siempre viene
los contradictorios, que están muy organizados a nivel internacional y que por supuesto también se han venido organizando en Colombia. En un momento en el que no solamente tenemos esta organización antiderechos que es de nivel mundial o con diferentes países, sino que estamos con, por supuesto, el auge de las redes sociales que nos unen, pero que también nos dividen, y también con el momento de la inteligencia artificial que propone un escenario en donde probablemente pasemos a muchos más escenarios de montajes y de desinformación. Entonces, lo que hemos visto cuando estamos pasando el proyecto de ley de, lo llamamos allá inconvertibles, de prohibición de terapias de conversión, es que llega la desinformación. Y entonces nos dicen, es que ese proyecto de ley va a hacer que se mutilen los genitales de los menores de edad. ¿Pero cómo? Eso, dígame, ¿dónde está escrito? Entonces, ante la desinformación, hay que combatirla con evidencias. Para eso es muy importante tener diferentes tipos de aliados y de aliadas. Uno, la academia. Creo que trabajar de la mano con las universidades es una fortaleza, hacen investigación, nutren nuestro trabajo y dan perspectivas basadas en la evidencia. Lo que tenemos que hacer es defender esas evidencias. ¿De dónde vienen las evidencias? De las investigaciones, de los testimonios, que también han sido muy importantes para este proceso. Segundo, en esta transformación que hemos tenido en el Congreso de la República, ha sido muy importante también poder hablar con diferentes. Ese tender lazos con quienes no tradicionalmente han sido nuestros aliados y nuestras aliadas. Por ejemplo, y lo voy a reconocer en este espacio, el ponente del proyecto de ley, nosotros somos, digamos, yo soy la autora, la comisión es la autoría del proyecto de ley de inconvertibles, pero luego está el ponente y el ponente es del Partido Conservador. Bueno, pues nos hemos sentado con el ponente y le hemos explicado de qué se trata y él entendió que era un asunto de dignidad humana, que era un asunto de derechos humanos. Y en esa pedagogía de hablar, poder hablar con la otredad, es que hemos logrado que se apruebe en comisión este proyecto de ley. Buscar alianzas donde nos parece que de pronto no las podemos encontrar, pero que están, y aquí hemos hablado de algunas alianzas que son evidentes, con la población afro, con la población indígena, claro que sí, pero tal vez hay que buscar un poco más allá. Y entonces, cuando hablamos de temas de terapias de conversión, a veces creemos que todas las iglesias estarían apoyando que no se prohíban. No, resulta que siempre, y en Colombia hemos tenido iglesias aliadas que han sido muy importantes para dar a conocer otras visiones desde la fe que nos permiten decir, esas terapias de conversión ni siquiera las aprobaría Jesucristo. Y es con este tipo de alianzas y con este tipo de voces que están presentes hoy en nuestra sociedad, pero que muchas veces no las habíamos tenido en cuenta, es acercando a esas diferentes que también vamos a lograr que nos reconozcan muchísimo más. Había una congresista que tenía muchas dudas sobre cómo votar. Cuando hablamos de los temas de derechos de mujeres siempre decimos hay unos temas que nos unen y hay otros temas que pueden tener mayores divisiones. Los de mayores divisiones son los de los derechos reproductivos, los que nos unen más son los temas de no violencia. Ella no lograba entender si el proyecto era un proyecto parecido a lo de digamos, lo que nos divide o lo que nos une. Finalmente logró entender que era un proyecto que nos une. Y yo creo que ese tipo de pedagogía va a ser muy importante, no solamente con los sectores afines que ya tenemos de este lado, sino también ir ganando espacios
en esos otros sectores en donde cada persona en su familia tiene un caso de una persona LGBTIQ+, que seguramente no ha sabido cómo aproximarse a ese caso. Y cuando hablamos de familias y del contexto de las familias, la familia parece que hubiera sido una palabra que se la hubiera llevado la derecha. Hablemos de familias, desde nuestras familias, pero no dejemos que el término se quede con ellos solamente unos sectores. Si hablamos de los contextos familiares, seguramente, hablando de los contextos familiares de esas personas que no saben cómo abordar nuestros temas, también vamos a poder combatir el odio con amor. Y eso es lo segundo. Primero, las mentiras se combaten con evidencias. Y segundo, el odio se combate con amor, mostrando que estas son las luchas desde los afectos, que también tenemos, somos familias y queremos ser reconocidos, reconocidas como tales. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el empeño y especialmente por ese proyecto de ley contra las terapias y por la fuerza de sacar adelante una ley integral trans, que por experiencia ha sido parte del comité negociador en mi país de la ley integral trans y de no discriminación a personas LGBTI que se ha aprobado hace nada y es realmente muy complicado sacarla adelante, sobre todo por un elemento que no esperábamos en el horizonte y que también está en todos nuestros países y en todos los continentes, que es el feminismo trans excluyente. No olvidemos ese enemigo. Pero hablando precisamente de ley integral trans, aprovecho ya para conectar con Brasil, que es el tercero de los países que tenemos hoy aquí en el panel. Y saludar con muchísimo cariño y con una enhorabuena enorme y un aplauso enorme para Simi Larrat. Ella es la primera secretaria nacional travesti del gobierno brasileño, es activista. Y además, desde enero de este año asumió como parte del Ministerio de Derechos Humanos, del cual forma parte, creo que la primera mujer trans que forma parte del gobierno, si no me equivoco. Enhorabuena y tuya es la palabra. Gracias. Disculpa que te hable en español, pero mi portuñol no es muito bom para falar contigo en público. Obrigado, Simi, cuando quieras. Bom dia a todas, todos e todes. Primeiro eu quero começar me pedindo perdão, porque mi portunhol é terrível e vosotros não merecem escutá-lo. E em respeito a essa bancada linda e potente que o Brasil trouxe, de pessoas que tiveram nos últimos anos muita resistência e conseguiram chegar nesse lugar de poder, eu vou falar em português. Queria saudar essa mesa linda e todo mundo que me antecedeu, que vai falar em nome de Glória, que é uma inspiração para nós, na tua trajetória, na tua luta. Eu, pessoalmente, te acompanho há muito tempo, então, em teu nome, saudar todo mundo, porque tu és uma referência para a gente. Bom, gente, o Brasil... e queria também me apresentar rapidamente para vocês, para além do que foi apresentado, que tem 3 marcadores que, para mim, são muito importantes, que constroem a minha identidade. Tá? A primeira é ser travesti. Eu amo essa palavra travesti. Travesti tem muita potência. E travesti é uma disputa de paradigma ao discurso do ódio muito importante. Porque é quando a gente afirma ser travesti, a gente está indo contra tudo que dizem que ser travesti é. Segundo, dizer que eu sou de uma região do país que é a Amazônia, que eu acho muito importante referenciar esse lugar de onde eu vim, para dizer que eu vim de um lugar de muita exclusão, em que poucas coisas chegam e que nós resistimos muito. E a terceira é dizer que eu sou puta. Eu sou profissional do sexo e demarcar isso é muito importante para mim também. Então é desse lugar que eu estou falando. Para além disso, dizer para vocês que nós vivemos, no último período, o pior pesadelo, em que o discurso de ódio estava no poder e verbalizando contra nós de uma maneira muito voraz. E que se hoje o governo Lula chega dando uma resposta e dizendo nós vamos ter
o maior espaço da burocracia, o maior lugar de poder da burocracia estatal do mundo, criando uma Secretaria Nacional, se deve a uma coisa. Do pior momento e no pior pesadelo, nós não saímos das ruas. O movimento LGBTQIA+, no Brasil ficou nas ruas, permaneceu nas ruas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que hoje eu estou secretária nacional. É porque essa galera que chegou nos parlamentos, mas que chegou em diversos lugares de poder no Brasil e ocupou as ruas em todos os momentos. No governo Bolsonaro, nós fomos um movimento social que imputou esse governo do ódio as maiores derrotas. As derrotas se deram no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Não se deram no Legislativo, porque nós temos o Legislativo extremamente conservador. E quando essas corpas chegam, elas dão um vrá, como a gente diz no Brasil, né? Isso é o vrá. E elas dão uma resposta contundente chegando nesse lugar, porque o Legislativo do Brasil é odioso. E nós conseguimos, pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de retificar nossos nomes e reconhecer a nossa identidade de gênero sem judicialização e sem passar por um processo médico, né, de laudo médico. Né? Isso foi uma grande conquista. A outra foi a criminalização da homotransfobia, da LGBTI-fobia, como a gente fala, né? Que no Brasil é aplicável a lei do racismo, porque o Supremo não pode legislar. Essas duas conquistas foram as maiores derrotas que o governo recebeu. Porém, o governo anterior nada fez e cruzou os braços. Não basta a gente ter legislação, não basta a gente ter normativa, elas têm que acontecer na vida real das pessoas. E esse é o principal compromisso desse governo. Esse governo chega com o compromisso de superar esse gap, né, esse fosso, e transformar essas conquistas em prática, né, do fazer da política pública brasileira. Como fazemos isso? Construindo as normativas, institucionalizando essa política, para que não seja tão fácil o ódio acabar. Nesses 4 anos, houve um desmonte gigantesco no Brasil e um apagamento da nossa existência, uma proibição na cultura, no cinema, na escola, de falar sobre nós, de nós existirmos. E quando a gente chega e diz, nós queremos institucionalizar, a segurança pública tem que saber como fazer, a saúde, a educação, mas nós precisamos institucionalizar essa política para que as nossas conquistas aconteçam lá na ponta, lá onde as pessoas vivem, e assim elas se sintam protegidas. Mas eu queria também dialogar com vocês sobre esse tema que, para mim, é muito importante, que é o discurso de ódio. Na minha opinião, o ódio, ele não tem como principal meta nos matar. Nos matar é a consequência do que para eles é essencial, que é disputar o poder. Eles querem o poder. E eles querem enriquecer em cima desse poder. A nossa morte é a consequência disso. E nós precisamos tomar como tarefa principal para este período próximo desmonetizar o ódio. Nós temos que tirar o recurso. O ódio é rentável. No Brasil há uma prática muito comum. Os representantes do ódio usam as redes sociais e muitas vezes não fazem nem campanha nas ruas. Nas redes sociais, com as suas fake news, com as suas mentiras, criando inverdades sobre nós, eles se elegem. Eles chegam ao poder e eles enriquecem rapidamente. É inadmissível que as plataformas de mídias sociais continuem permitindo que o discurso de ódio esteja ali publicado e que nada façam. É dessa forma que eles se monetizam, que eles enriquecem, e nós precisamos desmonetizar. Mas não é só nas plataformas digitais, é no cotidiano, é nos territórios em que eles chegam. As igrejas fundamentalistas, os neopentecostais do Brasil, estão nos territórios promovendo acolhimento, saúde, cultura para essa população. E nesse processo de acolhimento, estão discursando do ódio mais perverso contra nós.
Eles estão nos territórios acolhendo a população. E aquela mãe, aquele pai que abandona a sua filha, o seu filho, também está sofrendo. E busca neles o acolhimento, e não em nós. Nós precisamos chegar nos territórios. Nós precisamos ocupar e entender que a luta LGBT+, não é só sobre o nome, não é só sobre o banheiro, é por moradia, é por educação, é por saúde, é por todos os direitos humanos e dessa forma interseccionalizar o nosso debate. Nós precisamos financiar uma estrutura que faça com que este movimento, com que essa plateia chegue nos territórios e, sobretudo, criar uma rede e uma estratégia de comunicação popular que faça com que a informação que a deputada falou, que vocês também falaram, da verdade e do amor, chegue rapidamente. Eles são muito ágeis. Nós, infelizmente, não temos essa agilidade. E nós precisamos criar redes de comunicação popular que cheguem nas pessoas com a mensagem que nós queremos. Com a mensagem que modifique e que destrua esse paradigma do ódio. E assim enfraquecer o mecanismo e a metodologia que faz com que eles cheguem ao poder. É por isso que a gente saúda no Brasil com tanta euforia as parlamentares e parlamentares que chegaram nesse lugar. Às vezes é numa Câmara do interior, aquela corpa incomoda gigantescamente aquele lugar, mas ela movimenta uma estrutura, ela provoca uma estrutura de poder, e é nisso que nós precisamos incidir com muita força. No Brasil, o Ministério criou uma estratégia de um grupo de trabalho que apresentou um relatório contra o discurso de ódio e o extremismo, com várias sugestões para o jornalismo, para o sistema de justiça, né, para a própria gestão, e que nós vamos nos debruçar nos próximos anos, nessa gestão. Então, foi o início de um debate que eu queria que vocês pudessem entrar no site do Ministério, no mdh.gov.br, e baixassem esse relatório, que é um relatório muito rico e que vai nos direcionar no próximo período. É essa a ferramenta. Mas nós também, na Secretaria, começamos a implementar essas estratégias, né, de combater o ódio. O primeiro passo que nós fizemos foi estruturar a nossa Secretaria. Né, foi criar o corpo da Secretaria, o recurso humano da Secretaria, o orçamento, que está um pouco melhor do que nós recebemos, nós não conseguimos chegar até o final do ano com o orçamento que o ódio nos deixou, mas também recompondo um espaço de diálogo social, que é o Conselho Nacional, onde tem sociedade civil, governo e sistema de justiça juntos, debatendo soluções. Esse conselho foi retomado, porque havia sido desmontado, mas nós também queremos criar outras estratégias de participação social, que não só o conselho. Então, nós implementamos um grupo de trabalho de memória e verdade, que quer pensar as reparações que nós devemos construir enquanto governo, pensando as mazelas e as vulnerabilidades que a escravidão e que a ditadura deixou no país para as LGBTQIA+. Para nós, isso é uma tarefa muito importante. E é a nossa forma de lutar contra esse paradigma de discurso de ódio. A estratégia de discurso de ódio, ela é muito nítida, gente. Não só no Brasil, mas em todos os países, porque o movimento, ele é muito similar. Né? O nosso legislativo é tão conservador que nós já tentamos, inclusive, estratégias similares a essa e tivemos muita dificuldade. Mas a gente precisa pensar a estratégia que desmonte essa estrutura e que faça com que a nossa mensagem chegue. Então, nós chegamos e fomos à maior parada do Brasil, que é a Parada de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, e lançamos uma campanha que, pela primeira vez, o governo fala: pessoas LGBTQIA+, vocês existem e são importantes para nós. E é o governo federal falando isso, não é a secretária falando isso. Então, isso tem uma importância de comunicação muito grande e muito importante. E eu quero dizer que nós também não vamos ficar só no Brasil. Nós não podemos ficar olhando só para nós. Nós queremos construir um diálogo
e é fazer uma meia-culpa mesmo, né? Uma autocrítica. O Brasil, ele olha muito para outras regiões, mas nós queremos fazer uma imersão na América, sobretudo na América Latina, e dizer para nossas irmãs, contem conosco. Se nós estamos num lugar tão alto de poder na estrutura, nós queremos ir em todos os lugares e conversar com vocês e fazer uma troca potente para incidir não só na nossa militância, mas nos governos da América Latina para dizer que é possível que nós tenhamos o espaço que nós merecemos na estrutura de poder e que nós consigamos, assim, construir pontes para que, de mãos dadas, nós tiremos deles o que eles têm. A disputa é, sobretudo, é para se manter viva, sim, é para comer, é para trabalhar, é para morar com dignidade. Mas a nossa estratégia central é disputar o poder com o ódio e tirar o poder do ódio e tirar a riqueza do ódio para que essa riqueza seja socializada para todas nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Simi. Muito obrigado, Simi, e muita força neste período no Ministério para reconstruir os direitos das pessoas LGBT em teu país, en este continente. Vamos a continuar al final tendremos la intervención de Javier Constante para cerrar el panel, pero ahora me gustaría preguntaros a los 4 intervinientes también una cuestión que emerge a partir de este crecimiento de los discursos de odio que estamos comentando y estamos reflexionando. Y es la consecuencia que genera sobre la seguridad de las personas LGBTI. Os pediría, eso sí, que en la próxima intervención intentemos quedarnos en un par de minutos como mucho, porque tenemos que hacer un café para continuar con el día intenso de cierre que tenemos hoy. Gloria, tú además estás liderando desde México, junto con Alemania, la Equal Rights Coalition en el seno de Naciones Unidas. ¿Cómo creéis, los 4, que se puede avanzar en la protección de las personas LGBTI a partir de este contexto de odio en vuestros contextos, en vuestro país, pero también a nivel internacional? Gracias. Yo creo que el desafío que tenemos para realmente avanzar en el reconocimiento de las personas LGBTI en el mundo y sobre todo la garantía de nuestros derechos es todavía un desafío mayor. Es decir, todavía en el mundo existen países que tienen criminalizada la homosexualidad, o en más de 50 países, y existen países que tienen la pena de muerte para las personas LGBT. Entonces yo creo que el desafío que tenemos a nivel internacional no es una cosa menor. La Equal Rights Coalition, precisamente, una de sus funciones principales es trabajar con estos gobiernos para ir reduciendo el número de países que están criminalizando la homosexualidad. Pero me parece que el trabajo que tenemos enfrente, como estábamos mencionando anteriormente, tiene que ver con este reconocimiento de nuestra ciudadanía. El reconocimiento de la ciudadanía, para mí, para nuestra organización, lo que implica es justo lo que acaban de mencionar, que las personas LGBT formemos parte del plan de gobierno, y para que nosotros nos incorporemos al plan de gobierno necesitamos primero ser parte de las estadísticas nacionales. Se ha hablado también desde Colombia, desde la Compañía de Colombia, de la necesidad de hacer más investigación. Creo que nosotras como organizaciones tenemos que hacer mayores registros, investigaciones y hacer evidencia de cuál es la situación que vivimos cotidianamente en distintos estratos. Es decir, en México, por ejemplo, las empresas han avanzado de una manera muy importante, sobre todo las corporaciones internacionales, en la contratación y la formación de grupos LGBT al interior de las empresas. Sin embargo, en el funcionariado público no existe ninguna política para la inclusión de las personas LGBT. Y ahí es donde, vamos a decir, el gobierno es quien tiene que dar la muestra, tiene que marcar la ruta, no el capital.
Y por eso ahí entramos en problemas, ¿no? De a quién estamos sirviendo, quién nos está protegiendo. Y me parece que esa es una muestra muy clara de la falta de compromiso de los gobiernos para realmente tomarnos en cuenta. En ese sentido, yo digo, si nosotros hacemos evidente cuáles son nuestras necesidades, cuál es la condición que estamos enfrentando a través de pequeñas investigaciones que ya el compañero mencionó, me parece que podríamos nosotros mostrar al gobierno la necesidad de que formemos parte de las estadísticas nacionales. No es posible que el INEGI ahora esté satisfecho con una encuesta piloto y que de ahí incluso nosotros seguimos replicando, ya tenemos esta información. No fue más que una encuesta piloto. Queremos ser parte del censo nacional y que todas las investigaciones que el INEGI haga incluyan a la población LGBTI, todas. De otra manera, no formamos parte de la política pública y necesitamos que cada gobierno en su plan de gobierno mencione qué va a hacer con la población LGBT, quién se va a hacer cargo y cuál es el presupuesto que tiene para eso. Si no tenemos esas tres condiciones, no existimos en la política nacional. Gracias, Gloria. Andrés, por favor, 2 minutitos. Prometo ser breve. Yo creo que, bueno, lo primero es que tenemos que reconocer que en México, a lo menos, no es la misma situación en todos los países, en México, a lo menos, los discursos de odio hoy son un discurso de derrota. ¿Quiénes los promueven? Carlos Leal, Eduardo Verástegui, América Rangel, personas que ni siquiera en sus partidos están siendo exitosas. Porque la virtual candidata del PAN es Xóchitl, que no tiene un discurso antiderecho, que no tiene un discurso de odio. Entonces, quienes promueven el discurso de odio es una patada de ahogado, buscando arañar una candidatura que como al mapache con el algodón de azúcar se les va de las manos, ¿no? Pero algo que es muy importante es, aunque sepamos que hoy esos discursos son de derrota, no tenemos que dejarlos pasar. Y ahí yo quiero aprovechar este espacio para reconocer a alguien a quien respeto muchísimo y admiro, que es Salma Luébano, que hoy tiene a Cuadri y a Teresa Castel sancionados por violencia política en razón de género y no van a poder participar en el proceso electoral del 2024. Eso es lo que tenemos que hacer política, estar en las calles, pero también litigio estratégico. Y esa lección de estas 2 sanciones por violencia política en razón de género son un precedente importantísimo que tendríamos que estar llevando también a conversaciones locales. Tenemos que fortalecer observatorios, tenemos que asegurar que haya sanciones no punitivas al discurso de odio. Pensar que meter a la cárcel a alguien por discriminar es un error. En un país con una crisis penitenciaria profunda, de nada nos sirve estar mandando a la gente a la calle. Necesitamos sanciones administrativas, necesitamos limitar su participación política y necesitamos legislar ante el odio en todo su ciclo. Hoy, por ejemplo, en Jalisco tenemos agravantes por odio a los delitos de homicidio y lesiones. Hoy reconocemos el odio cuando llega a su consecuencia más fatal y no reconocemos el odio en su inicio del ciclo, en burlas, en chistes, en comentarios, en discursos de odio, en agresiones simbólicas. Necesitamos legislaciones que reconozcan todo el ciclo del odio y que nos permitan detenerlo antes de que llegue a consecuencias fatales como las que suceden todos los días en este país. Necesitamos reconstruir el CONAPRED. El CONAPRED ha sido desmantelado en estos últimos 6 años. Necesitamos refinanciar el CONAPRED, que haya dinero para educación, que haya publicaciones nuevamente impresas. El odio, como dicen, se combate con verdad y se combate con amor, pero necesita presupuesto también. Y también necesitamos tener una conversación en la que sean los municipios quienes tengan la facultad y la capacidad de sancionar la discriminación que sucede en el ámbito privado. Sabemos que el 60% de las situaciones de discriminación suceden en comercios, en espacios que tienen permisos por parte de los municipios para operar. En 2003 le apostamos al CONAPRED, esta gran figura nacional que hay que fortalecer, pero tenemos también que empezar a tener espacios similares en cada uno de los municipios del país. Para lograr todo esto, necesitamos que los partidos políticos tomen nuestra participación política con seriedad, no por tómbola, no por lealtad militante. Necesitamos que los partidos le apuesten a poner perfiles que tienen la capacidad de trazar una agenda política. Yo cierro con una invitación. En México estamos en la antesala de un proceso electoral que va a ser muy importante. Encontrémonos, reconozcamos, salgamos a hacer política
juntas, por nosotras, por las personas que queremos, hagamos una política de amor y de afecto y hagamos una política sin vergüenza y con muchísimo orgullo. Gracias, Andrés. Carolina, ¿cómo lo ves desde Colombia? Bueno, intentaré ser breve. Efectivamente, estamos teniendo un ascenso de crímenes o de violencias hacia personas LGBTIQ+ en nuestro país, desafortunadamente. Frente a eso, un poco, ¿qué hemos planteado? Primero, el artículo que metimos desde la Comisión Arcoíris en el Plan Nacional de Desarrollo precisamente tiene que ver con prevención, atención, rutas de atención, monitoreo. Esto significa tener registros, es decir, tener esas estadísticas que hoy no existen con este enfoque diferencial, pero además poder tener una defensa judicial. Es decir, muchas veces, y esto en Colombia está establecido para las mujeres, cuando hay violencias de género se puede tener un defensor de oficio y esto está pago por el Estado, pero para nuestros casos no era así. Y esto quedó incluido también para lograr tener esa defensa judicial para los sectores LGBTIQ+. Eso por un lado. Por otro lado, estamos promoviendo que se haga un gran estudio desde el Ministerio de la Igualdad sobre el estado de los derechos de las personas LGBTIQ+, esto como línea de base de la política pública nacional que el gobierno pasado expidió en un decreto, pero que realmente hicieron poco. Ahora hay que hacer un nuevo plan de acción y en ese plan de acción está estipulado este gran estudio para que sepamos realmente qué está pasando en nuestro país. Algo así lo hicimos en la alcaldía de Bogotá, una gran línea de base para saber cuál es ese diagnóstico, desde dónde empezamos, y sería muy importante saber para tener indicadores claros de hacia dónde queremos avanzar. Y por último, un trabajo específico con la Fiscalía. En la Fiscalía General de la Nación hay un pequeñísimo grupo que se encarga de los temas de género y diversidad. Yo he venido reuniéndome también con este grupo porque es muy importante que ese trabajo no se quede en Bogotá y que logre llegar a las diferentes regiones del país, porque muchas veces simplemente cuando las personas van como víctimas a poner la denuncia, muchas veces ni siquiera se les recibe la denuncia. Y entonces este sistema judicial también necesita tener esos cambios para poder tener una denuncia eficaz, para poder tener prevención por el lado de lo que tenemos que hacer desde el cambio cultural y desde el gobierno nacional, y también cuando desafortunadamente suceden los casos, tener la atención oportuna y la posibilidad de una defensa con calidad. Muchas gracias, Carolina. Simi, las personas trans habéis sido especialmente receptoras del odio. Sois especialmente receptoras del odio. ¿Cómo enfrentas, cómo estimas, cómo crees desde tu participación en el gobierno, cómo pensáis que podéis afrontar esta cuestión y poder acompañar a las personas trans en este odio importante que reciben? Obrigado. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco o que nós estamos fazendo para a gente superar essa realidade, né, e promover um pouquinho, tá, gente? É só spoiler que eu vou dar aqui, tem mais coisa aí pela frente. Primeiro, eu acho que essa questão dos dados ela é muito importante. E a gente percebeu, inclusive, que nos institutos, né, e nas pesquisas, e no próprio sistema, o que é mais difícil da gente inserir é exatamente a identidade de gênero. Né? A gente percebeu nos sistemas de governo que já havia alguns sistemas com orientação sexual, mas que a identidade de gênero, né, era muito invisível. Nós iniciamos um diálogo com o Instituto Brasileiro, né, que rege esse censo populacional, só que a gente acabou de passar por um censo no Brasil. O próximo censo é daqui a 10 anos. Mas o que nós conseguimos colocar enquanto campos de dados já vão ser identificados e aplicados em outras pesquisas, como as pesquisas da área de saúde e a pesquisa domiciliar contínua, que acontece no país. É mais ou menos assistência social e saúde. E já prepara todos os sistemas, que a gente tem um desafio que é todos os sistemas de informação de todas as áreas de governo terem esse modelo que nós estamos debatendo hoje com o IBGE. É um desafio gigantesco, mas nós queremos enfrentá-lo nesse período.
Acho que uma outra questão muito importante, que é a tarefa da Secretaria, e que é uma das nossas prioridades para o próximo período, é a formação de uma rede de defensores e defensoras de direitos humanos LGBTQIA+. A gente pensa que a formação e a capacitação desses defensores nos ajuda a chegar nos territórios com maior facilidade. Então, já há uma construção dessa formação na Secretaria e um investimento com o Instituto parceiro para que a gente pense como criar uma rede ainda mais potente em todas as áreas. Nós demos uma sinalização para o mundo também, logo que nós chegamos, que foi construir o processo simplificado para refugiados LGBTQIA+. Hoje, no país, se chega uma pessoa LGBTQIA+, oriunda de outro país, em que se ameaça a existência dela, ela não passa por determinadas etapas. Ela já vai imediatamente para a etapa final, para tentar ser interiorizada em nosso país e acolhida em nosso país. A gente acha que essa é uma mensagem muito linda que a gente pode passar para o mundo, de dizer que o país do Brasil é um país que quer acolher as pessoas LGBTQIA+. E nós assinamos com a UNAIDS, da ONU, obrigada. Eu tenho um delay aí, né? Tem um delay, eu sempre esqueço disso. É que eu estou tentando, gente, falar despacito, entendeu? E aí, quando eu falo devagar, eu não sou a mesma pessoa. Então, eu estou fingindo para vocês, eu não sou essa diplomática, eu sou bem mais acelerada, tá? Então, fica aí. E nós assinamos com a UNAIDS o Pacto Global contra todas as formas de discriminação. A UNAIDS é a agência da ONU para a AIDS, e nós estamos construindo um plano de ação extremamente execuível, que dê conta de pensar como é que nós superamos e enfrentamos a realidade de extrema exclusão que o HIV/AIDS proporciona nessas populações. Nós temos duas populações chaves que vão ser desse pacto, LGBTQIA+, e população em situação de rua. Mas esse pacto também nos coloca um desafio, que é trabalhar a população que vive com HIV/AIDS não só na saúde, mas dos direitos humanos. A gente precisa introjetar essa pauta como uma pauta de direitos humanos, porque as vulnerabilidades promovidas pelo estigma e pela violência geram ausências na vida dessas pessoas, que são questões que os direitos humanos têm que se debruçar, e não só a saúde. E nós queremos trazer o debate da população que vive com HIV/AIDS no Brasil, mas também, e por isso está no nome da nossa secretaria, a questão das pessoas intersexos como uma questão não só de saúde, mas de direitos humanos, e a gente quer introjetar isso no fazer da nossa política pública. Então, esses são alguns desafios que nós temos para o próximo período e que nós queremos colocar como principais. E, para finalizar, a gente ressalta a estratégia de pensar um programa nacional de enfrentamento à violência. A primeira tarefa é criar as normativas que eu falei, mas a segunda é investir, não só em viaturas e armas, mas investir numa ação de prevenção com os movimentos sociais, com os estados e municípios, que pensem a prevenção e o diálogo para uma outra realidade de enfrentamento à violência, que não perpassa só pelas estruturas que a segurança pública já trata no país. Obrigada. Muito obrigado, Simé. Bien, estamos en el límite del tiempo. Vamos, no sé si hay tiempo para un par de preguntas a lo sumo, 2 máximo. Sí, él cierra al final. Pero si hay un par de preguntas, 2 máxima, y se responden juntas, por favor. Sí, gracias. Una por allí, la siguiente, Amaranta y ya. Hola, buenos días. Nada más abonando al comentario de Andrés Treviño acerca de que habló de los 3 estados que emitieron acciones afirmativas. Nosotros en Tabasco, en este año, en un proceso de 5 meses, hicimos foros de consultas regionales para emitir acciones afirmativas en favor de la población LGBTIQ+, a través de un frente tabasqueño que tenemos, en el cual está LGBT Rights México, con Jalí Rodríguez, que está por aquí, José de Tudisex, Dayana de Agenda LGBT, colectivos feministas, trans, Kenia Cuevas con Casa de las Muñecas,
en el cual también se emitieron foros de consulta para personas con discapacidad, y a través de LGBT Rights México apoyamos los foros de consulta para estas personas con discapacidad. Y somos el primer estado en el país que elabora foros de consulta regionales para estas 3 poblaciones. Y en este mes de agosto serán emitidas esas acciones afirmativas para participar en el próximo proceso del 2024. Gracias. Gracias. Bueno, se trataba de preguntas, pero vale. Amaranta, por favor. Amaranta, el micrófono se le puede hacer llegar, está ahí. Más que pregunta, quiero hacer una propuesta, pero en colectivo. Desde el primer día del foro hasta hoy se sigue mencionando, y ayer trabajamos en un taller sobre interseccionalidad. Es decir, estamos hablando mucho de eso, estamos exhortando a que tenemos que hacerlo. Y ayer hablábamos en ese taller sobre una categoría que tiene que ver con el apalancamiento. Necesitamos invertir en esa estrategia. Entonces, si ya es urgente e imperante a salir a aliarnos con otros que tienen dudas hacia nosotras, que tienen preguntas, entonces creo que podríamos empezar a pensar en un foro regional de prácticas de interseccionalidad. O en cada país, por favor, empecemos a ejercitar ese ejercicio, valga la redundancia, y pongámosle una mirada, un fondo, una estrategia, diseñemos talleres. En 10 años habremos robustecido nuestra agenda, tendremos nuestras 10 alianzas de movimientos no tradicionales en nuestros sectores. Una más. Gracias, Amaranta. La interseccionalidad, sin duda alguna, es el gran tema que tenemos por delante para abordar. No olvidemos que en la última OEA ha sido precisamente el gran caballo de batalla de los antiderechos. Pero bueno, gracias a los dos. ¿Hay alguna? Como no habéis hecho preguntas, vamos a permitir un par más. Por favor, que no sean de México, que el resto habéis acopado demasiado. A ver, una por aquí, la compañera. Una pregunta aquí. Una. Perú, adelante. Muy buenos días, soy Gabriela Mariño de Perú, una organización trans Ángel Azul. Tengo una pregunta para la compañera de Brasil. Mi pregunta es, ¿qué estrategias han hecho o están haciendo en el caso de las mujeres trans trabajadoras del sexo? ¿Están haciendo un trabajo, digamos, político abiertamente o están recabando recién datos? Porque sabemos perfectamente que a nivel Latinoamérica las mujeres trans, casi el 90% estamos dentro del ejercicio del trabajo sexual y somos violentadas, discriminadas por las instancias policiales y por las instancias institucionales. Gracias. Brevemente, Simi, brevemente, por favor. Te agradeço, tá, pela pergunta, porque me permite falar sobre 2 coisas. A primeira, no Brasil, há um serviço no Sistema Único de Saúde que permite a chamada transição de gênero, desde a hormonização às cirurgias. Esse serviço está desatualizado, não tinha mais investimento nos ambulatórios, existem cerca de 20 no país, né, nos estados, e nós estamos atualizando esse serviço para credenciar novos ambulatórios no país. E nós, da Secretaria, que estamos acompanhando esse processo também, estamos construindo com a Organização Internacional do Trabalho um programa de empregabilidade, educação e renda, que tem como foco principal a população trans, para toda a população LGBTQIA+, mas tem como foco principal da maior parte do acesso a esse programa as pessoas transgêneras e as pessoas negras LGBTQIA+. Esses recortes são muito importantes e eles se baseiam num programa que eu coordenei e ajudei a implementar na cidade de São Paulo, chamado Transcidadania. Então, se alguém quiser pesquisar, é um programa que concede bolsas a pessoas trans para elas retomarem a sua jornada educacional e se prepararem para o mundo do trabalho. Então, já é um programa exitoso, que é o maior orgulho da minha vida, já é um programa exitoso que nós queremos implementar a nível nacional e temos como parceiro inicial a Organização Internacional do Trabalho.
Gracias, Simi. Y pido disculpas por no poder dar más turnos de palabra porque el tiempo corre y porque además vamos a concluir este primer panel del día de hoy. Tenemos todo un día por delante para seguir dialogando con las palabras de Javier Constante. Él viene de Brasil, él vive actualmente en Brasil, pero es argentino y tiene nacionalidad española, con lo cual en realidad puede tener una representación multinacional hoy aquí. Él ha sido presidente de Down en Brasil y América Latina desde finales de 2019 y además tiene un premio importante que es el Defensor Global del año LGBTIQ+, por su constante defensa de los derechos LGBTIQ en el ámbito laboral, que no es una cuestión menor, es uno de los espacios vitales donde más invisibles continúan siendo las personas LGBTIQ en general en todo el mundo, incluso en países muy desarrollados. Él hoy va a darnos unas palabras de cierre de este panel. Yo te agradezco mucho tu presencia aquí. Cuando quieras, Javier. ¿Funciona? Cuando quieras. Primero, gracias por la invitación. Es muy difícil ser el último después de tantos políticos brillantes porque el tiempo que tengo marcado para hablar es como de menos 10 minutos. O sea, no tengo tiempo para hablar con ustedes. Pero ustedes se preguntarán por qué hay alguien que viene del área empresarial, de corporaciones, como fue dicho aquí, en un grupo tan político. Porque cuando queremos cambiar las cosas, también se necesita el apoyo de las empresas y también se necesita el apoyo de las corporaciones. Y me gustaría decirles que, primero, podría hablarles como por una hora, pero primero, yo me siento privilegiado porque trabajo en una empresa, Fortune 500, donde nuestro CEO es uno de los pocos abiertamente gays CEOs de empresa Fortune 500. Presidente de Dow Norteamérica es gay, yo soy gay, obviamente no abiertamente desde hace 34 años cuando comencé a trabajar en Dow porque no era el momento. Yo he vivido Argentina de represión y gobiernos políticos, gobiernos militares, perdón. Pero una discusión que hemos tenido, y aquí Simi hice una cosa para que trabajamos con un grupo trans de Brasil, el discurso de odio en los últimos 4 años era muy fuerte. Yo formo parte de una coalición de presidentes y CEOs en Brasil que defienden los derechos LGBT. Y hace 2 años yo dije, esto está muy bonito, pero hablamos entre nosotros. Nos contamos las políticas que tenemos internamente, que muchas veces son mucho mejores que las políticas gubernamentales. Llevamos en contra de las políticas gubernamentales, pero somos más flexibles en políticas trans, empleos de personas trans, porque hablamos de las personas trans aquí y la expectativa de vida en Brasil de una persona trans es 34 años. Entonces, cuando estamos contratando nosotros a los 18 años personas trans para que tengan un modo de vida sustentable para vivir y no ser prostitutas o prostitutos, estamos casi dándoles un trabajo a la mitad de su vida en expectativa. Y eso es horrible, ¿no? Porque sería como si a nosotros nos dieran nuestro primer trabajo a los 40 años. Es tan duro como eso. Mi propuesta allí, y que llevo adelante, es que todas las empresas que estamos representadas formamos parte importante del Producto Bruto de Brasil. Y lo mismo en cada uno de los países donde operamos. Si nosotros dejamos de contarnos el cuento entre nosotros y salimos un poco a practicar y soportar los derechos, perdón, a veces se me confunde con el portugués, soportar los derechos, entonces los gobiernos van a tener que escucharnos. Pero si no hacemos nada, y para enfrentarse a los gobiernos en algunos discursos de odio, se necesitan CEOs y presidentes con coraje, porque a veces tú puedes tener retaliaciones, venganzas respecto de lo que tú haces por medidas de los gobiernos. Si tú no tienes esa confianza y ese coraje, las cosas no pasan. Entonces yo creo que mi presencia aquí en este panel complementa la fantástica acción de estos políticos que han estado aquí, porque las corporaciones también formamos parte del mundo político de cada uno de los países y necesitamos mucho más presidentes y líderes con coraje para apoyar. Y entonces mi último mensaje aquí para ustedes es: conviértanse en líderes. La comunidad LGBT tiene que tener más líderes en los distintos espacios donde actuemos. Sean espacios políticos, donde aquí tenemos 4 brillantes representantes, sea en el espacio cultural, pero también en el espacio empresarial.
porque al final del día representamos una gran parte del PIB de cada uno de nuestros países y podemos mover la aguja. Gracias por toda esa energía y gracias por recibirme. Muchas gracias a ti, Javier, por tus palabras de cierre y por tu compromiso de tantos años y constante, como tu apellido dice. Y efectivamente, como bien nos decía Gloria al principio, es realmente necesario la suma de complicidades, también la empresarial, la implicación real de las empresas, no solo con la banderita, sino realmente en la implicación, como bien defiendes con tu trayectoria. Gracias, Carolina, por tu implicación política de largo recorrido, de años, en tu pueblo, en tu ciudad, en la capital de tu país y ahora en tu país. Gracias, Andrés, por esa fuerza y, de verdad, tenéis un futuro diputado aquí. Espero que cerremos el año con él en la Cámara. Gracias a ti también, Timi. Gracias por la fuerza que le das a la política que va a tener el Ministerio de Igualdad y mucho ánimo en ese país, en la gestión y el gobierno de ese país que tantas esperanzas nos genera a tantos y tantas desde fuera de vuestro país. Y gracias, Gloria, por tu implicación constante y por ser un ejemplo de implicación y de lucha activista, ahora también en la Equal Rights Coalition, desde donde abordaremos todo esto a nivel internacional como se debe. Y gracias a vosotros y a vosotras. Hemos intentado reflexionar sobre cómo abordar a lo largo de los 2 próximos años y de muchos más que vengan después, cómo enfrentar los discursos de odio crecientes y cómo seguir avanzando en la agenda de la igualdad LGBTI desde esa interseccionalidad que nos recordaba Amaranta, tan importante. Tenemos por delante un reto importante, duro, difícil, porque los antiderechos tienen más dinero que nosotros, tienen más recursos y mucho poder, pero nosotros tenemos algo muy importante, que es lo que nos decía Andrés, la verdad y nuestra fuerza personal. No olvidéis nunca, y con esto terminamos, no olvidéis nunca la importancia de la labor que hacéis en cada una de vuestras organizaciones, en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, en vuestros gobiernos. Ayer, y con esto cierro, George Hale se emocionaba, estará por aquí, no lo sé, no lo veo, se emocionaba cuando alguien le recordaba que en el primer evento como este en Lima, alguien participó y hoy es diputado de su país. Mucha fuerza, mucha energía para seguir creciendo en igualdad, libertad y diversidad. Seguimos.